Bueno, aquí estamos a las 9 de la mañana con 30 minutos en todo el país, charlando con la senadora nacional Gladys González, que nos visita en los estudios de la radio. ¿Cómo le va? Un gusto conocerla. Un gusto, es mío. Gracias por recibirme. He venido varias veces a la radio, pero no a tu programa. Es cierto. Así que mucho gusto. Bueno, bienvenida, senadora. Bueno, la visita de la senadora Gladys González se enmarca en una serie de actividades que se van a estar realizando individualmente o en conjunto, además con gente de aquí del municipio, tanto hoy como mañana. No, acompañada, por supuesto, con funcionarios de la gestión local y también con concejales y diputados provinciales. Así que hoy va a ser una recorrida, vamos a ir a algunas obras, fundamentalmente a las obras de asfalto que se están haciendo, que son muy importantes. Vamos a ir a visitar una ONG que se llama Casa Fraterna en el barrio Los Pinares, que tiene varios talleres que son apoyados por el gobierno de la provincia para ver cómo están funcionando. Una institución que trabaja con 500 personas. Que además se hace huerta, se hace talleres también para adultos. Y después vamos a estar en algunas obras de vivienda en el barrio Virgen de Luján, y mañana a la mañana voy a ir a recorrer las playas públicas. Seguramente va a estar también el diputado nacional Guillermo Montenegro, que es un compañero con el que venimos trabajando hace mucho en este compromiso con la provincia de Buenos Aires, así que voy a ir seguramente al Museo del Mar y ver cómo está la temporada, haciendo también un poco lo que nos está pidiendo la gobernadora, ¿no? Que es recorriendo, no perder contacto con la gente, que eso nos ayuda mucho para la tarea legislativa. Después uno legisla mejor si tiene ese contacto permanente con la gente y ve lo que está pasando en la realidad. Y además en Mar del Plata, que es hermosa ciudad y que queremos ver cómo funciona la temporada, que tanto esfuerzo le ha puesto María Eugenia para generar empleo y la actividad económica que necesita la ciudad para crecer. Usted me comentaba fuera de aire que todavía no tiene los números exactos, ¿no? Pero digamos, ¿cómo va siendo el Vox Populi, digamos, en los pasillos de la política, de cómo viene la temporada en Mar del Plata? La verdad que yo he tenido muy buenas noticias. Te decía recién que ahora quiero escuchar a la gente y hablar con algunos de los sectores que fundamentalmente participan de toda la actividad turística, tanto el gastronómico como el hotelero, y ver un poco los paradores y la gente incluso que está involucrada en todo el programa de la temporada. Voy a hablar con algunos funcionarios para ver cómo está resultando respecto de otras temporadas, y también respecto de si fue tomado bien por la gente todos los incentivos que el gobierno de la provincia puso, como los descuentos del Banco Provincia, e incluso la mejora en las playas públicas para el acceso de la gente, con toda la infraestructura que se puso. Ahora creo que también hoy ya es jueves, pero lunes y martes creo que ya empezaban las actividades también culturales gratuitas. Así que un poco a ver cómo es el impacto, cómo la gente lo recibe. Siempre está bueno escuchar, pero por ahora lo que he escuchado ha sido que la temporada viene muy bien. Nos ha acompañado, a pesar de la tormenta del otro día, nos ha acompañado unos días de sol muy, muy bonitos. La playa ha estado a pleno, así que bueno, vamos a ver, está lleno Mar del Plata. Quiero ver si también esto que yo percibo es lo que la gente marplatense percibe de lo que nosotros tenemos como objetivo: que esta ciudad crezca, que esta ciudad genere empleo, que esta ciudad mejore, que sea tan hermosa como ha sido siempre, y más allá de la gestión que uno puede hacer desde el gobierno de la provincia, desde la gestión local, de mejorar lo que un gobierno puede hacer, de las calles, de las cloacas, del agua, de ponerla linda, de mantenerla limpia y de hacer este tipo de descuentos, también cómo la actividad privada se suma a eso, ¿no? Porque esto es un esfuerzo de todos. Entonces también escuchar a empresarios, a comerciantes, a la gente que vive Mar del Plata, cómo lo ha tomado y de qué manera se ha sumado a esta movida importante que ha sido esta temporada para nosotros, que es muy importante, considerando que es una de las ciudades que mayor desempleo tiene y que necesitamos que esto cambie, ¿no? Claramente, sí. Bueno, hace tiempo que Mar del Plata lidera ese triste ranking, ¿no? De desempleo, de desocupación y demás, y es importante que la ciudad de Mar del Plata crezca. Todo lo que tiene que ver con los números los maneja mucho mejor el compañero Daniel Temperoni, que la saluda, senadora. ¿Cómo estás, senadora? Un gusto. Bien, Daniel, ¿cómo estás? Bien, fue diputada provincial, estuvo a cargo de Acumar, fue interventora en el SOMU, lo puso preso al Caballo Suárez, ahora es senadora nacional. De todos esos puestos,
en dónde estuvo más cómoda, dónde pudo desarrollar la tarea o dónde vio más expectativas? Bueno, la verdad es que cada uno de los roles ha sido bien diferente y en todos he podido desarrollar mi vocación de servicio a pleno. Debo decirte que la gestión me gusta muchísimo y cuando he estado en la gestión del gobierno de la ciudad, en la primera parte del gobierno de Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno, fue una etapa de mi profesión muy gratificante porque todos los días resolvés cosas muy concretas y tenés muchas herramientas cuando vos formás parte del Poder Ejecutivo para solucionar los problemas a la gente. En el Poder Legislativo uno tiene que consensuar y lleva más tiempo, pero bueno, después ya cuando la ley sale y cuando el Poder Ejecutivo la empieza a implementar, también ahí tenés esa gratificación. Son roles diferentes. En Acumar estuve que es la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, donde tenemos un enorme desafío de saneamiento y hoy estamos llevando adelante una obra, la verdad, magistral, de las más grandes que se han hecho en Argentina y en Latinoamérica. Por la mitad, ¿no? Más o menos la mitad. 2021 se va a terminar todo lo que es el plan de AISA. Eso, para que la gente sepa, es un colector enorme que va a terminar en el Río de la Plata, que pasa incluso por abajo del río, en donde vos vas a poder, a través de esa gran obra, para que todos entiendan, por conectar la cloaca del todo el conurbano, que hoy, por más que vos quisieses conectar, no tenés dónde volcar. Entonces es muy importante porque tenemos un déficit de cloaca que eso sí no va al río y eso es lo que contamina. El 70% de la contaminación del río tiene que ver con que no hay cloacas y van esas aguas servidas al río. Entonces para nosotros es fundamental para el saneamiento del río, pero fundamentalmente para la calidad de vida de la gente que hoy día en este siglo no tiene cloaca y vive como vive. Así que es una obra impresionante que está a muy buen ritmo. Eso, verlo terminado, yo estuve un periodo muy cortito, verlo terminado va a ser extraordinario. Es de las obras más importantes que está haciendo el gobierno nacional. Y después, por supuesto, mi paso por la intervención del SOMU tuvo otras, digamos, características, otras situaciones físicas, personales, familiares que me afectaron muchísimo respecto de lo que es lidiar y estar luchando contra una mafia, contra alguien y algunos, ¿no?, que formaban parte de esta asociación ilícita por la cual hoy se lo acusa al Caballo Suárez, de amenaza permanente, de amedrentamiento, de tener esta oportunidad de poner luz sobre hechos que no solamente tuvieron que ver con la vida interna de un sindicato, sino con el delito que se cometía entre ese sindicato y el Estado, ¿no?, con la complicidad absoluta de un gobierno que dejó hacer y en algunos otros casos fue cómplice explícito de esos actos de corrupción. ¿Usted cree que hay otros sindicatos que están o dirigentes sindicales que están más o menos en la misma situación que Suárez? A ver, la verdad que yo puedo hablar por el gremio que intervine. Sin duda hay algunos modus operandi que hemos visto en el último tiempo, incluso con lo que fue el Pata Medina, que hoy también está preso. La UOCRA Bahía Blanca. La UOCRA Bahía Blanca, Balcedo, la verdad que no nos extrañaría si surgen otros casos, ¿no? Un modus operandi que tiene que ver con la extorsión. Esto no quiere decir que el sindicalismo sea así, sino que hay formas de delincuencia que se enquistan en el sindicalismo. Exactamente. Y nosotros en eso hemos sido muy claros, incluso escuchaba atentamente el otro día las palabras de nuestro jefe de gabinete, Marcos Peña, y en esto compartimos, ¿no?, la concepción que nosotros tenemos del sindicalismo. Valoramos el sindicalismo, valoramos la representación de un sindicalismo bien entendido, que defiende los derechos de los trabajadores. Hemos abierto una mesa de diálogo con el sindicalismo desde el primer día, sindicatos, digamos, trabajadores y empresarios, para poder trabajar en consenso estos desafíos que tenemos en Argentina, y valoramos ese sindicalismo. Ahora, por supuesto, detestamos, repudiamos y no vamos a permitir un sindicalismo que no solamente le roba, en este caso, a los mismos afiliados y no defiende los derechos de los trabajadores, sino que llena sus bolsillos
con el dinero del sindicato, sino también que ejerce una presión y una extorsión tanto al Estado como a los empresarios como a la sociedad misma. El hecho de que el Pata Medina deje de estar en La Plata y deje de existir esa corrupción y esa extorsión va a permitir que baje casi en un 40% el valor de las propiedades en La Plata. Vos imaginate el costo que tenía la extorsión de este hombre en esa ciudad y lo que va a significar para todos los platenses. Entonces esto va a pasar también en Bahía Blanca. El costo de la corrupción no lo paga solamente la gente afiliada al sindicato, los trabajadores de ese sector. El costo de la corrupción lo pagan todos los argentinos, lo pagamos todos nosotros. Y todo aquello que no tenemos, mucho forma parte de lo que se robaron estos delincuentes. Entonces esa pelea la tenemos que dar fuerte y hoy, gracias a Dios, la justicia está pudiendo avanzar en ese sentido. Y siempre por el lado del sindicalismo, pero por el lado del sindicalismo representativo, ¿no? Salgamos del tema de la delincuencia dentro del sindicalismo. La estrategia del gobierno con respecto a la reforma laboral es ir por partes, es avanzar en bloque, es esperar el inicio de las ordinarias y a partir de allí divulgar a partir del mensaje del presidente los distintos proyectos para que después se empiecen a tratar progresivamente en el Congreso. Miren, una cosa que tenemos que contarle a la gente es que el proyecto que ingresó al Congreso y que todavía no hemos discutido es un proyecto que se consensuó durante mucho tiempo con la CGT. Así que no es un proyecto que haya salido de una oficina del Poder Ejecutivo cerrado sin que nadie lo viese, sino que fue un proyecto muy trabajado con el sector. El integral. El integral. Como es un proyecto muy, muy amplio, que abarca mucho, fundamentalmente blanqueo, ustedes saben que estamos enfrentando una situación de más de 4 millones de argentinos en la informalidad. Eso significa que son trabajadores no registrados que no tienen derechos. Claro. Entonces ese es uno de los temas más importantes de la reforma laboral. Después una parte de la reforma que a mí me interesa muchísimo y que a todos los trabajadores le va a interesar, que es la parte de las reformas de licencias, más licencias por paternidad, una licencia especial que se le da a papás y a mamás para reducir sus horas de trabajo y poder quedarse más tiempo cuidando a sus hijos, que son licencias importantes para todos los temas de conciliación familiar y laboral, y la crianza de nuestros chicos, de aquellas familias que eligen o aquellas personas que eligen tener una familia. Toda una parte de capacitación que también es muy importante, un capítulo de capacitación pensando, ¿no?, en el trabajo del futuro y lo que necesitamos para que nuestros trabajadores mejoren su empleabilidad, puedan tener más posibilidades de ser empleados. Y también en eso trabajar en lo que es hoy el desempleo en Argentina. Esa reforma es una reforma muy, muy amplia. Entonces lo que se ha decidido es poder, a partir del 1 de marzo, de la inauguración de las sesiones del ciclo ordinario del Congreso, empezar a discutir esto con todos los bloques, con todos los sectores políticos, y tal vez se decida partir la reforma en diferentes capítulos en función de cómo vamos estableciendo los consensos. La marcha del debate. Sí, pero quiero decirles, y esto es importante, porque no es que llegó esta reforma como una cosa cerrada en un equipo del Ejecutivo y no se habló, no, sino que se habló muchísimo con la CGT, se trabajó mucho con todos los sectores y cuando llegó este proyecto al Congreso venía con un fuerte respaldo. Por supuesto que vamos a seguir discutiendo, el Congreso es un poder independiente y todos los bloques políticos del Congreso tienen el derecho de opinar, de aportar y hemos sido siempre muy abiertos a escuchar propuestas de los demás que nos han incluso permitido mejorar las leyes que hemos sancionado, porque en muchos casos al tener la mente abierta y además no tenemos mayorías, también eso es una realidad, han venido propuestas muy interesantes que han hecho que nuestros proyectos sean superadores, así que esperamos que eso pase también con la reforma laboral. El decreto de necesidad de urgencia firmado por el presidente pudo haber sido el disparador para que algunos sectores de esa CGT con la cual habían acordado previamente el tratamiento de la reforma laboral integral se hayan puesto de la vereda de enfrente de la reforma? El decreto de necesidad de urgencia del presidente... Digo, si fue el disparador o pudo haber sido el disparador. A ver, a mí me parece que
son dos temas como distintos, ¿no? El DNU fue un decreto que salió que tiene que ver con la modernización del Estado y con eliminar obstáculos a la actividad económica fundamentalmente, que tienen que ver con trabas que el propio Estado le pone a la pyme, al sector comercial, al sector empresarial que quiere invertir y que de repente encuentra en el Estado un obstáculo permanente en trámites, en burocracias, incluso cosas que quedaban muy viejas pero que trababan todo el proceso de generación, fundamentalmente de inversión y de empleo. Así que yo creo que en eso, ustedes saben que todos los DNU luego pasan por el Congreso, los tenemos que aprobar y ratificar, así que eso también va a suceder luego de que se inauguren las sesiones ordinarias. Me parece que tiene que ver con parte del juego político también y de que hay cosas que tal vez, situaciones que tal vez para el sector de los trabajadores, la representación sindical, como bien vos decías, se plantean a principios de este año de otra manera y esos consensos tendrán que reconfirmarse o en algún caso habrá otras ideas que tengamos que incorporar. Pero no me parece que tenga que ver con el DNU. Me parece que si leen bien lo que propusimos en el decreto de necesidad de urgencia, que tiene que ver con esto, con eliminar obstáculos, se van a dar cuenta que nada es en contra de los trabajadores, sino muy por el contrario. En el balance, digamos, desde que son gobierno y hasta el día de la fecha, lo digo mientras voy leyendo un mensaje de un oyente, ¿no? De alguno, digamos, de los que hay. A mí me gusta hacer esto cuando viene algún invitado y obviamente ese invitado tiene que ver directamente con la gestión política, con la política en sí misma, como para tratar de llevar las palabras al llano, a la casa de aquel que está escuchando y que evidentemente no maneja, digamos, posibilidades macroeconómicas. Lo hablábamos también con el licenciado Cohen hace poco cuando vino, ¿no? Cómo es ver la economía desde lo macro para tratar de entenderla desde lo micro, lo chiquito en la casa, que el vecino, el que anda de a pie, digamos, percibe la economía de una determinada manera, con lo que le entra todos los meses, no hay otra manera. Y por ejemplo Marcelo dice: yo soy marplatense, la vida no me es sustentable, perdí el 47% del poder adquisitivo, los aumentos de servicios y los impuestos me perjudican. ¿Qué se le dice a este tipo de personas, a esta gente que somos todos, que de alguna manera manejamos una caja mucho más pequeña, ¿no? Y de alguna manera nos impacta de otra forma las decisiones grandes que se tomen? En términos generales, lo más importante que hoy tenemos que observar desde el punto de vista económico es que todas las variables económicas, las que tienen que bajar, están bajando y las que tienen que subir, están subiendo. Esto tiene que ver con que la inflación está bajando, el crecimiento económico está subiendo. Es cierto que en este principio de año, como nos ha pasado, y esto desde el primer día lo hemos transparentado y la sociedad lo sabe, todo el tema que tiene que ver con las tarifas y con los servicios, es un planteo que hicimos desde el primer día, de la necesidad de hacer las inversiones justamente para que no haya cortes de luz, para que tengamos la energía para la producción, para que cambiemos nuestra matriz energética, que es lo que venimos haciendo desde el primer día. El mismo presidente planteó, y esto nosotros lo aprobamos el año pasado en el Congreso, en la reforma impositiva. Claramente tenemos desafíos de gradualidad. Nosotros también desearíamos que ese señor que te escribe o que te habla pueda pagar menos impuestos, porque creemos que la presión impositiva es mucha en Argentina, y por eso planteamos esa reforma impositiva el año pasado, que la terminamos de aprobar en el Congreso, en donde gradualmente durante 5 años vamos a ir bajando impuestos. Pero tenemos también un déficit que enfrentar, que es el déficit que heredamos, es el déficit que además tiene que estar, para que la gente entienda, en casa uno trata de no gastar más de lo que le ingresa, y el Estado hoy gasta más de lo que ingresa. ¿Por qué? Porque tiene que hacer frente a una situación que heredó también de un 30% de pobreza, de una situación económica de endeudamiento, de una situación económica que todos conocemos, y que hoy le permite, o sea, le ha planteado al Estado esta gradualidad, porque tiene que ir bajando el déficit, lo cual no puede bajar impuestos rápidamente, pero a su vez baja impuestos para que haya más actividad económica, y eso es lo que nosotros estamos apostando, a que haya más producción, a que haya más actividad económica, para poder ir equilibrando esa balanza, que es difícil. Ahora, hemos reconocido
y hemos salido a implementar medidas muy concretas, como ha sido, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la baja de los ingresos brutos, que se aprobó la ley y que bajan este año. Eso le quita presión impositiva a la actividad comercial, a la actividad económica, y eso es lo que va a permitir que haya más empleo, y eso es lo que va a generar una rueda más virtuosa. A su vez tenemos que hacer lo otro, que es ser eficientes en el uso de nuestros recursos, como lo haces en tu casa. Entonces, a los municipios se lo pedimos, a los gobernadores se lo pedimos y al gobierno nacional se lo pedimos. Y están las 3 jurisdicciones con el pacto fiscal que también sacamos el año pasado, en donde, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar los gastos. Entonces, ahí le hemos pedido ese esfuerzo a todos los municipios y a los gobernadores, que no gasten más que la pauta inflacionaria, que no incorporen más cantidad de recursos humanos en sus municipios que lo que significa el crecimiento vegetativo de la población, porque nos pasaba que tenés municipios o gobernaciones muy deficitarias con una administración muy deficiente, en donde siempre el gobierno nacional tiene que salir, o el gobierno provincial salir a cubrir esos descalabros, digamos. Entonces todos tenemos que hacer el esfuerzo. Entonces estamos haciendo el esfuerzo de ir reduciendo el gasto y siendo más eficientes, reduciendo el gasto de la política, por ejemplo. María Eugenia el año pasado también avanzó en una reducción de toda la estructura política de la provincia, lo está haciendo la Nación, se lo pedimos a los municipios también que hagan ese esfuerzo. Hicimos también una reducción de el gasto en lo que fue el Poder Legislativo, reduciendo el presupuesto de toda la parte, el gasto político. Entonces, y a su vez esto otro, es decir, bueno, además de esto, estamos bajando el impuesto a ingresos brutos para estimular la actividad económica, pero lo vamos haciendo de manera gradual, porque no podemos hacer todos juntos, justamente porque hemos recibido una situación en donde hay que plantear el gradualismo. Por eso a la población le decimos, vamos despacito, no podemos hacerlo todo de un solo golpe, digamos. Entonces, así como van viendo que hay mayor inversión, que hay menos cortes de luz, hay una tarifa que tenemos que ir regularizando porque era insostenible, porque era algo que sabíamos que un día se iba a terminar, era absolutamente insostenible. Ahora, a su vez, hay un crecimiento económico, a su vez empezó a haber inversión, a su vez está bajando la inflación, a su vez hay un Estado que está para aquel que lo necesita, y mucho, porque estamos haciendo este año la inversión social más grande que se ha hecho en Argentina, sabiendo que hay un nivel de pobreza importante y que tenemos que seguir atendiendo. Entonces, no puedes dejar de atender con los programas sociales, con la tarifa social también para aquel que lo necesita, acompañando también a las pymes que lo necesitan con el crédito, con todo el plan pymes que lanzó el presidente y también la provincia. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo todos, porque había una realidad que era insostenible, y eso nos significa a todos ajustarnos un poquito para poder hacer frente a ese desafío. O sea, lo importante es ver que las cosas, y que hay un rumbo, hace 2 años que es un rumbo definido y constante. ¿Es gradual? Sí, es gradual, pero es un camino que vos vas viendo que va en el sentido que tiene que ir, que es un sendero en donde nosotros vemos que las cosas están pasando y están pasando bien. ¿Nos gustaría que fuese más rápido? Sí, pero no se puede. Claro. Yo no quiero volcar toda la cuestión en la parte económica, ¿no? Porque eso es decisión de los 2 ministros, decisión del presidente del Banco Central, pero se lo planteamos hace un par de semanas al licenciado Cohen, que estuvo aquí, el subsecretario de Macroeconomía, en torno al tema de incorporar divisas a través de la deuda externa, lo que ha generado, entre otras, una metodología totalmente distinta a la que se venía utilizando, ¿no? Tomar reserva del Banco Central para hacer el sostenimiento del gasto público. Ayer, por ejemplo, comentábamos que la gobernadora Vidal promulgó el pacto fiscal. Se incorporan 21.000 millones este año, se incorporan 44.000 el que viene. A partir de 2020 va todo por régimen de inflación, bien digo, pero esos 21.000 millones que van a entrar tienen el peso del 5,9% de crecimiento del dólar, que ha fluctuado solamente en 23 días de enero. Es decir, que más allá de la repercusión que la fluctuación del dólar pueda tener en el bolsillo de cada uno de nosotros, que se traduce en devaluación del peso argentino, también al Estado en los distintos niveles le golpea
esa fluctuación, porque en definitiva estamos peleando todos contra la inflación, pero es como una carrera detrás de la zanahoria. No sé si termino de interpretar o si termina de interpretar mi planteo. Dejar que fluctúe solamente el dólar porque va a llegar hasta una banda, va a rebotar y va a bajar, es lo mismo que esperar que cuando Juan Carlos Pugliese le pidió a los argentinos que le contestaran con el corazón y le contestaron con el bolsillo, porque la economía argentina lamentablemente ha sido guiada por la fluctuación del dólar, ¿no? A ver, no sé si interpretó el... Sí. Lo que sí es importante ver como dato objetivo es que el dólar no ha aumentado más que la inflación, y eso es una realidad. Ahora nosotros salimos de una situación de cepo del dólar que tenía peores consecuencias, que nos trajo también una situación económica que ninguno de nosotros quería, y salimos de ese cepo y hoy por supuesto tenemos un Banco Central independiente y un objetivo del Banco Central que me parece también muy importante, que va a tener que ver con justamente poder bajar la inflación y lograr el objetivo de terminar el mandato con un dígito, que tiene que ver con que el Estado va a dejar de financiarse con el Banco Central, y eso va a permitir que el Banco Central no tenga que emitir, que eso genere inflación, y eso va a significar una política monetaria más virtuosa. Entonces son objetivos que sabemos son graduales, como les decía, pero el dólar, para que la gente se quede tranquilo, no ha subido más que la inflación, y tenemos estas metas que hemos sincerado a fin de año, y yo, la verdad que a comparación de años anteriores, ver un Banco Central con tal independencia y con este objetivo de no financiar más el tesoro, me parece un objetivo fundamental para una economía más saludable, y una economía que permita esto, ¿no? Que permita el crecimiento y la generación de empleo, que es lo más importante, la herramienta más importante para luchar contra la pobreza. La pobreza también está bajando, los números de este año van a ser mejores que los del año pasado, como los del año pasado fueron mejores que los del año anterior. Yo creo que la gente pondera mucho primero un gobierno que ha sincerado todas las pautas económicas, que ha sincerado los números, que se sienta y plantea que esto es con esfuerzo, que no hay atajos, que esto, como dice nuestra gobernadora, esto es gradual pero es constante, es para siempre, son cambios estructurales que nos van a permitir vivir no en la incertidumbre, digamos. Uno necesita, como en cualquier vida de cualquier persona, poder planificar, y planificar también significa poder ahorrar, poder pensar en comprar tu casa, en acceder al crédito, en saber qué va a pasar mañana, y la incertidumbre era nuestra realidad en el pasado. Vivir permanentemente sin saber qué iba a pasar mañana, y uno necesita en un país poder tener esa previsibilidad. La previsibilidad genera que vengan inversiones, te hace un país más serio y hace que hoy un presidente como Mauricio Macri esté sentado conduciendo el G20, hablándole al mundo de una Argentina más seria y de una Argentina que puede plantearle al mundo estas reglas previsibles para que el mundo venga siendo y aprovechando las oportunidades que hoy tiene el mercado internacional para la producción argentina. Para eso necesitamos no solo el esfuerzo del Estado, sino, y esto lo sentimos y lo agradecemos todos los días, el acompañamiento de la gente, de la población, y necesitamos un empresariado comprometido también, más comprometido, para poder llevar adelante este enorme desafío que sin duda lleva el esfuerzo de todos. Bueno, acá me enseñas de que ella tiene que partir, para continuar con la agenda. La obra fáltica. Que de hecho es ahora, dentro de un ratito nada más. Así que bueno, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Que les auguro a todos los marplatenses la mejor temporada que se pueda. Ojalá así sea. Me voy a disfrutar un poquito ahora, a recorrer las calles, aunque no vaya a la playa hoy, a ver las obras. Pero hoy no va a estar para la playa, así que va a estar más frío. No me traje abrigo, pero mañana sí que va a visitar las playas. Es hermosa en todos los todo el tiempo. Claro que sí. Gracias, bueno, senadora. Mucha suerte. Muchas gracias. La senadora Gladys González.